Hola a todos, les saluda Julio Benedetti con un capítulo más del paraguayo londinense. En el capítulo de hoy le voy a mostrar la ciudad de Bath, que se encuentra al oeste de Londres. La verdad que la ciudad está muy interesante para visitar, hay mucha cultura, la arquitectura que tiene esta ciudad es increíble, está muy pintoresca. Así que nada, le invito a que vengan conmigo en este viaje a conocer Bath. Bath está situada a 156 kilómetros al oeste de Londres. Es una ciudad en el condado ceremonial de Somerset, en el sudoeste de Inglaterra. Se encuentra aproximadamente a 2 horas y media conduciendo desde Londres. También se puede llegar en autobús. El costo es de 25 libras ida y vuelta y los autobuses salen de la estación de Victoria. Otra opción para llegar hasta Bath son los trenes que salen desde la estación de Paddington. Pero normalmente los fines de semana es mejor agarrar un autobús porque hacen mantenimiento de los rieles. El tren tiene un costo aproximado de 50 libras ida y vuelta. Bueno, hemos arribado ya a la ciudad de Bath después de 3 horas de viaje. Acá mi compañera durmió todo el camino. Durmió 3 horas de viaje. Bath fue fundada como un complejo termal por los romanos bajo el nombre latino de Aquae Sulis, las aguas de Sulis, en 43 después de Cristo. Aunque la tradición oral sin ningún sustento sugiere que ya existía desde antes. Los romanos construyeron el complejo y un templo en las colinas adyacentes al valle del río Avon, alrededor de la fuente de las aguas termales. Bath fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1987. La ciudad posee una gran variedad de teatros, museos y demás edificios de importancia cultural, lo cual ha contribuido a su desarrollo como destino turístico, recibiendo cada año más de 3.8 millones de visitantes en un día. Bueno, y como siempre no puede faltar el mercadito. Acá encontraba muchas cosas antiguas. Miren lo que encontré aquí. Una colección de discos de vinilo de los Beatles. Hay de todo tipo de precios. Miren esto. El rock, blues, heavy metal, de todo un poco. Uno de los clásicos de los Beatles, The Yellow Submarine. Estamos a punto de entrar a las termas romanas de Roman Bath. Acá estamos en la fila ya listos para entrar. El ticket lo compré online, luego le paso los datos donde comprar los tickets o lo pueden comprar directamente aquí en la entrada.
del museo. Bueno, en la entrada del museo le dan como un teléfono, ¿ok? Que pueden ir escuchando la historia de las termas romanas. Y esto lo puedes poner en el idioma español o en el idioma que desees. Y puedes ir escuchando. Las termas romanas son un edificio de interés histórico, uno de los más importantes a nivel turístico de Inglaterra. Las termas, propiamente dichas, se sitúan por debajo del nivel de la calle y los edificios construidos a raíz de sus descubrimientos se pueden dividir en 4 grupos, entre los que están el manantial sagrado, el templo romano, el baño romano y la casa museo. El primer santuario de aguas termales erigido en este lugar fue construido por los celtas, que lo dedicaron a la diosa Sulis, cuyo equivalente romano sería Minerva. El templo romano fue construido entre los años 60 y 70 y el complejo termal durante los siguientes 300 años. Durante la ocupación romana de la isla bajo el reinado del emperador Claudio, este ordenó a sus ingenieros que trajeran postes de robles con el fin de proporcionar al complejo una base sólida y que rodearan la fuente de la que brotaban las aguas termales con una cámara de piedra irregular recubierta de plomo. El agua, que finalmente constituye el núcleo de las aguas termales de los baños de Bath, proviene originalmente de las lluvias que caen sobre Mendip Hills. Esta se filtra a través de los acuíferos de piedra caliza situados a una profundidad entre los 2.700 a 4.300 metros, donde la energía geométrica eleva la temperatura del agua hasta los 64 grados Celsius y 96 grados Celsius. Bajo dicha presión, el agua caliente sube a la superficie a lo largo de las fisuras y fallas localizadas en la piedra caliza. Bueno, hicimos una caminata larga hoy acá por Bath y la verdad que la producción del paraguayo londinense se portó. Acá tenemos milanesita, empanada y escuchando música en vivo, música clásica con todo el glamour que se merece. Así que nada, está riquísimo. La abadía de Bath se fundó en el siglo VIII después de Cristo como un monasterio benedictino. Su comunidad se dedicó a adorar a Dios, a trabajar por la justicia para los pobres y a ser hospitalario con todos los que aquí acudían. La abadía es hoy una iglesia parroquial que sigue conservando los mismos valores. En los muros de la abadía hay 635 lápidas incrustadas. La mayoría conmemoran a personas que vivieron entre los años 1700 y 1800. Gracias a estas lápidas sabemos más sobre sus vidas, sus amores, sus creencias en la esperanza cristiana de la resurrección, la vida después de la muerte. El suelo de la abadía está formada
por 891 piedras planas llamadas lápidas. Como parte del proyecto Footprint Project, se retiraron para su reparación, pero ahora se han vuelto a colocar gracias a los artesanos locales. Además, el proyecto Footprint proporciona nuevas oportunidades de aprendizaje, voluntariado y participación en la abadía. Bueno, espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, denle a la campanita acá abajo. Síganme en Twitter, en Instagram, que habrá más viajes internacionales para el próximo capítulo. Así que nada, les quiero. ¡Chao! Salud.